Bueno, mi día a día es bastante normal, ¿eh? Bueno, supervisar mi negocio, que tengo un negocio, que todo vaya bien, los números y todo esto. Luego mi familia, lo más importante, tengo 3 hijas. Y bueno, y la música. Ahora mismo la música me quita bastante tiempo porque preparo la sesión del fin de semana, que hago dos sesiones suelo hacer. Ver qué voy a poner, imaginar la sesión, y luego, como he dicho antes, mi familia y mis hijas me quitan mucho rato. Atenderlas a ellas es una de mis pasiones y uno de mis trabajos. A mí lo que más me apasiona en estos momentos es la música. Pero me gusta la música ponerla, porque yo no soy productor, yo soy DJ, ¿vale? Y me gusta poner música, ver a la gente, cómo reacciona la gente, crear atmósferas. Eso hoy día es lo que más me gusta. Bueno, esta pasión que siento por la música viene ya de lejos, de hace 20 y pico de años. Saliendo de fiesta como todo el mundo. Pero yo tenía algo particular que mis amigos no, que era que ellos bailaban, tal cual, que yo también, pero yo siempre me fijaba en el DJ. Joder, yo quiero estar ahí, quiero ver cómo lo hace. Entonces por aquel tiempo eran vinilos. Me compré mis Technics, empecé a practicar, pinché en alguna discoteca, siendo muy jovencito. Lo que trabajaba casi todo me lo gastaba en salir de fiesta o en comprar vinilos, estar actualizado a la última, importación, todo el tema. Pero claro, tuve un accidente de coche con 19 años. ¿Qué pasó? Tuve que vender los platos, tuve que vender los discos. Fue como empezar de nuevo, ¿no? Seguí saliendo de fiesta, pero el tema de DJ lo aparté. Llamar la atención, solo hay que verme. Me encanta el tema de llamar la atención, que la gente te mire, que la gente disfrute, porque al final uno no lo hace por él, tú lo haces por la gente, para que la gente, es como yo veo un gran DJ, alguien que me impacta y me hace disfrutar, ¿me entiendes? Pues yo me gustaría transmitir lo mismo, que la gente me vea y diga, joder, este tío es diferente, este tío me gusta, me hace sentir cosas que me gustaría ir a verlo. Yo con eso soy feliz. Bueno, mis referencias, yo cuando empecé a salir así fuerte, estaba el grupo Matiné, estaba el tema del house, eso a mí me apasionaba. El Merci, los After, el Souvenir, bueno, toda esa etapa de Barcelona ha sido para mí la que me ha marcado, ¿no? André Vicenzo, Javi Always, Paco Maroto, estos para mí eran los top. Y yo estoy muy marcado por esa música, la que más me ha impactado, he escuchado mucho tipo de música, pero a mí esa etapa del 2003, 2004 hasta el 2010, yo me he enamorado de esa música y de sus DJs, claro, y son mis referentes, sin duda. Bueno, mis géneros musicales, yo sí voy a Beatport, ¿vale? Lo primero que busco es Afro House, me encanta, Progressive House y Melody, que ahora está muy bien, y básicamente eso, el Afro House me encanta. Bueno, el tema de las redes sociales, ya te digo, hace un año que me abrí el Instagram. Tengo ya casi 18.000 seguidores, bueno, una burrada. Para mí es muy importante estar posicionado, porque ahora a lo mejor puede ser polémico, pero los DJs de antes que no usan redes sociales o que la usan, pero pues, están fuera ya, creo yo, porque hoy en día la gente que viene nueva, lo que quiere es verte, quiere verte las stories, quiere ver, yo qué sé, quiere ver a tu hija, quiere ver tu día a día. Aparte de la música, es muy importante tu imagen. ¿Y dónde está tu imagen? Las redes sociales. Tienes que estar muy activo. Y te tiene que gustar, a mí me gusta. Yo voy a un bar, me tomo un café, me hago un history, me hago un, ¿sabes? Y pienso que a la gente pues, le gusta verme como a mí me gusta ver a otra gente. Y pienso que es el futuro, es el presente ya. Ahora un tema que pongo siempre se llama Love with Demons, de André Vicenzo, de Vidogue Records. Siempre lo pongo, me encanta. Actual, pero me encanta. Y yo creo que la gente de aquí ya lo empieza a conocer y ya lo baila mucho, le gusta mucho. Shine on Me, esos temazos no pueden faltar. Siempre lo pones y la gente, ¿sabes? Le activa algo en el cerebro que la recuerda y esos temas pues son una locura. Bueno familia, nos vemos en 777 Club de Mar, en Calella, los fines de semana. Y bueno, donde me lleve el viento y el trabajo duro. Y nada, os mando un fuerte beso y hasta pronto. Chao.